¿Cuántos se han gozado en su presencia adorándole? Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos creen que Dios tiene una palabra para todos nosotros en esta tarde? Hay palabra de Dios en esta tarde para los que creen, para aquellos que han preparado su corazón, para aquellos que quieren escuchar la guianza de Dios, para aquellos que viven por Dios y para Dios. Y sabe que su corazón es un lugar en donde la palabra se siembra. Y yo quiero que usted prepare su corazón. Yo quiero que usted ahí cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, háblame. Cierre sus ojos. Yo quiero ver que usted de verdad quiere que Dios le hable. Yo quiero que usted se lo pida al Señor, porque yo soy una vasija inútil. Dios deposita en mí lo que usted necesita. Así que dígale: Señor, háblame. Señor, háblame por medio de tu palabra. Habla a mi situación. Habla a mi espíritu. Que yo no me vaya de aquí igual. Ya te he adorado. Espero que mi adoración haya llegado delante de ti con olor grato. Y ahora te pido que tú me hables. Háblame, Señor, porque mientras adoraba te decía que necesitaba más de tu fuego. Mientras te adoraba te decía que me cambies, que me transformes. Háblame en esta tarde. Aleluya. Y yo quiero que usted me acompañe en su Biblia. Aleluya. A Éxodo 3:17. Éxodo 3:17. Aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Pueden sentarse. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Añade bendición a ella, añade revelación, Señor. Que tu palabra, Señor Dios mío, dé vida a cada oyente. Que tu palabra transforme, que tu palabra liberte, que tu palabra levante, que tu palabra, Señor, en esta tarde direccione. Que tu palabra abra los ojos espirituales que están cerrados. Que sea tu palabra, Señor, hablándonos en esta tarde y bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice nuevamente: amén. Aleluya. Miren, ¿a cuántos Dios le ha dado palabra, le ha dado promesa? Levante su mano. No le dé miedo, no le dé vergüenza. Crea que Dios la va a cumplir. Amén. Amén. Yo veo que a algunas personas Dios todavía no le ha dado promesa ni palabra. Pero para aquellos que están esperando en la promesa y en la palabra que Dios les ha dado, Dios tiene un mensaje. Dios tiene un mensaje. Este versículo que leímos era una promesa al pueblo de Israel que se encontraba en esclavitud en Egipto. Ellos se encontraban en esclavitud, afligidos. Dice la Biblia que ellos comían cebollas. Dice la Biblia que a ellos los maltrataban. Ellos no estaban en su tierra y estaban bajo yugo de esclavitud. Pero aquí Dios les habla y Dios les promete que los va a llevar a un lugar donde va a fluir la leche y va a fluir la miel.
Dios escucha el clamor de su pueblo en medio de la esclavitud. Dios escucha su clamor y dice: voy a enviar un salvador, voy a enviar un libertador. Y yo sé que muchos conocemos esta historia, pero es necesario que yo vuelva a mencionarlo, aún para aquellos que nunca la han escuchado. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud. Y dice su palabra que él lleva a Moisés a presentarse delante de Faraón. Y Moisés le dice a Faraón que tiene que dejar al pueblo de Dios ir. Y el Faraón le dice: ¿y quién es este tu Dios? Y ya Moisés le había preguntado a Dios: y si me preguntan, ¿qué yo voy a decir? Y Dios se identificó como el gran yo soy. El gran yo soy. Si te preguntan quién te envió, dile: el gran yo soy. Y acontecen múltiples cosas donde Dios en su misma palabra dice que Él endurece el corazón del Faraón para que no los deje ir. ¿Quién endureció el corazón del Faraón? Nuestro Dios fue el que lo endureció con el propósito de ser glorificado. Y entonces Dios envía 10 plagas. La última plaga mató a todos los primogénitos. A todos los primogénitos. Todo hombre que rompiese matriz, dice la Biblia. Y no solamente de hombre y mujer, sino también de los animales. Y por fin el faraón deja ir a su pueblo. Y cuando lo deja ir, dice que el pueblo de Israel sale, pero enfrente de ellos había un mar rojo. Y el mismo faraón dijo: no tienen a dónde ir. ¿Qué fue lo que yo hice? Déjame ir detrás de esa gente. Pero los que no solamente han leído la Biblia, sino que han visto películas y muñequitos animados, saben que Dios hace un milagro extraordinario, donde Él abre las aguas del mar rojo y dice su palabra que ellos caminan en seco. Y Dios los lleva al desierto. Diga: desierto. Y en el desierto, lo primero que hacen es celebrar que por fin salieron de la esclavitud. Pero muchísimas cosas pasan en el desierto. Y para continuar este mensaje, yo quiero que tú sepas que Dios te dio esa palabra, esa promesa, pero Dios te está probando. Dios te está probando. Dios te está probando. El pueblo de Israel sale al desierto. Y en el desierto, ya siendo libres, empiezan a tener hambre y empiezan a tener sed. Después de haber visto todas las proezas, todos los milagros del Señor, en vez de confiar que el mismo Dios que los sacó de Egipto iba a proveer, dice su palabra que ellos empezaron a murmurar. Y empezaron a decir: Moisés nos sacó de Egipto para dejarnos morir de sed y morir de hambre.
Y allá en el desierto dice que Dios proveyó agua. Ellos habían llegado, hubieron varias veces, pero en una ocasión llegaron a un lugar donde había una agua amarga. Ellos intentaron beberla y no podían. Y Dios lo que hace es que le señala un árbol a Moisés y lo meten en esa agua, y dice que el agua se torna dulce y ellos pueden beberla. Cuando ellos murmuran de nuevo y dicen que tienen hambre, Dios dice: voy a darles maná, voy a proveer comida del cielo. Todos los días voy a proveer comida para ustedes. Pero cada vez que el pueblo de Israel se encontraba con un reto, cada vez que el pueblo de Israel veía que algo le hacía falta, en vez de usar su fe, en vez de creer en el Dios que los sacó, ellos murmuraban. Y yo quiero definirles qué es lo que quiere decir murmuración. Murmuración o murmurar se refiere a hablar en voz baja o en secreto, generalmente con queja o descontento, y a menudo con la intención de difamar a alguien. A menudo, no siempre. Es considerada un pecado porque sacaba la unidad, la confianza y el amor dentro de la comunidad cristiana. Entonces, siempre que ellos tenían un problema, siempre que ellos veían que algo no iba como ellos pensaban, ellos se quejaban. Ellos no se encontraban contentos, dice aquí. Y la definición de queja, aleluya, es como si fuera un sinónimo, porque es expresar descontento o crítica de manera encubierta, a menudo en ausencia de la persona a la que se refiere. Yo quiero que usted y yo entendamos que la queja es un pecado, que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto porque siempre que algo estaba mal se quejaba y murmuraba. Yo quiero que tú sepas que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere darte la promesa, que Dios quiere acelerar los tiempos. Pero si vives quejándote, si vives murmurando, ¿a dónde está tu fe? ¿Cómo se va a mover esa montaña? ¿Cómo Dios puede obrar en medio de la desconfianza de un hijo y una hija que Él quiere bendecir? Miren, mis hermanos, el ser humano tiene tendencia a quejarse por todo. Usted se queja porque llegó muy temprano o porque llegó muy tarde. Usted se queja, y yo, porque está muy frío o porque está muy caliente. Usted se queja porque hay un lugar chiquito y hay un lugar grande. Usted se queja porque no tiene hijos, pero después que los tiene se queja porque se mueven mucho. Usted se queja porque no tenía carro o no tiene carro, pero después de que tiene carro se queja porque hay que darle mantenimiento y porque se daña. Es más fácil quejarse por todo.
entienda que la identidad de un hijo y una hija de Dios no es quejarse. La identidad de un hijo y una hija de Dios es confiar de que Dios tiene control, de que Dios está dirigiendo nuestros pasos, de que Dios tiene un propósito en todo. Y no hay nada más horrible que hablar con alguien que se queje todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las personas entienden si usted hoy tuvo un día malo, pero usted no puede tener todos los días malos. Hasta Dios entiende. ¿Usted sabía? Usted puede ir delante de Dios y decirle: Señor, no entiendo, me siento mal. Ahora, si usted todos los días va quejándose por todo delante de Dios, ¿cómo va usted a poder escuchar o recibir lo bueno? Porque una persona que se queja todo el tiempo no es optimista, es pesimista. Y los cristianos somos optimistas porque tenemos fe, visión de águila, propósito, llamado. Así que no es aceptable que usted diga que le sirve a un Dios grande y todopoderoso, pero usted es pesimista y usted dice: yo de esta no voy a salir nunca, a mí siempre me pasa lo malo. Ay, ¿y por qué yo? El cristiano dice: algo Dios me está enseñando, Dios se quiere glorificar, Dios sigue conmigo. Miren, el pueblo de Israel estaba tan lejos de Dios, teniendo a Dios tan cerca, que Dios le iba a permitir a ellos hablar con Dios. Dice la Biblia que Dios mismo descendió sobre un monte y le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que se prepare. Pero cuando Dios descendió y ellos escucharon la voz de Dios como estruendo y que temblaba, ellos dijeron: no, ve tú, Moisés, ve tú, nosotros no queremos ir, no sea que perezcamos. Y cuando Moisés subió y ellos no escucharon palabra de parte de Dios por un tiempo, porque hay veces Dios hace silencio, iglesia, y eso no quiere decir que Dios no está contigo. No te desesperes, no te desesperes. El pueblo de Israel se desesperó y dijeron: Moisés no ha vuelto, Aarón. Oh, que haznos un Dios. Y Aarón de complaciente. Por eso es que usted no puede complacer a todo el mundo ni a sus hijos en todo. Si no le agrada a Dios, usted dice no. A Dios no le agrada. Aarón, siendo líder junto con Moisés, le dijo: sí, dígale a sus mujeres que se quiten todos los aretes de oro y todas sus joyas y tráiganlas. Y dice su palabra que la derritió e hizo un becerro. Oye, un paréntesis, me llamó mucho la atención que las israelitas se ponían aretes y Dios nunca les dijo: desde que salgan al desierto quítese en todas las prendas. Porque lo que Dios estaba mirando en su pueblo era el corazón. Entonces, vamos a cerrar paréntesis. Dice que Aarón hizo un becerro de oro y en la desesperación el pueblo se inclinó delante de ese becerro. Se olvidó de Dios, se olvidó de la promesa que Dios los iba a sacar de ese desierto y los iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel.
enemigo. Y nos olvidamos de la palabra y las promesas que Dios nos ha dado. Y queremos hacerlo a nuestra forma. Y cuando tú lees la historia, aun cuando el pueblo murmuraba y Dios proveía, dice su palabra, y los probó Dios. Y los probó Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba probando? Dios estaba probando su corazón. Su corazón. Yo tenía tanta tela por donde cortar de este tema que yo le decía, Señor, ¿cómo lo predico? ¿Por dónde empiezo? Entonces miren, la Biblia dice que Dios nos prueba como el oro. ¿Cómo qué? Como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Escuchen atentamente. Aquí dice, la prueba con fuego es parte del proceso del metalúrgico para determinar la calidad del metal y limpiar todas las impurezas. Un orfebre o platero debe calentar repetidamente los metales crudos hasta temperaturas extremadamente altas hasta que se derritan. Y dice, en este estado líquido, los contaminantes, escuche, durante las temperaturas más altas, en el estado líquido dice que los contaminantes suben a la superficie y se eliminan. Solo después de este proceso de refinación, de separar los elementos preciosos de la escoria, se puede formar un objeto puro, valioso y útil. El pueblo de Israel no entendía que cada vez que se encontraba con escasez, que cada vez que se encontraba con algún tipo de aflicción, Dios lo que estaba haciendo era probándole, era purificándole. Porque desde que Dios envía su fuego a nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta de que no éramos tan santos como pensábamos. Desde que llegan los momentos difíciles, nos damos cuenta que todavía necesitamos un poco más de fe, un poco más de paciencia, un poco más de gozo, un poco más de paz. Pero esos procesos los permite Dios para probarte, para sacar lo mejor de ti, para quitar toda impureza, para quitar todo lo que te está contaminando, lo que no te deja crecer. La purificación es un proceso doloroso. La purificación no es agradable al ser humano, porque la purificación te deja saber que todavía hay áreas malas en ti, pero es necesaria para todo aquel que quiere cumplir el propósito de Dios, para todo aquel que cree en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo aquí? ¿Cuántos están siendo probados? Ser probado es un requisito del cristiano. Si tú no estás siendo probado ahora mismo, tu tiempo llegará. Porque la prueba, nuevamente repito, es donde Dios te capacita, te purifica, te limpia y puede
hacerte. Pero una de las cosas que no permite que avancemos en Dios, que continuemos creciendo, nuevamente repito, iglesia, es la queja y la murmuración. Dios quiere que cambiemos la queja y la murmuración por palabras de fe, por palabras de agradecimiento. Dios quiere que en esos momentos difíciles tú recuerdes sus proezas, tú recuerdes sus milagros, tú recuerdes que así como el pueblo de Israel, Él te sacó de un yugo de esclavitud. Antes de Cristo, tú y yo éramos esclavos al pecado, esclavos al sistema, esclavos. Su palabra dice que el viento nos movía de lado en lado. Pero no debe ser así. Aleluya. Dios, como el refinador, es el que prueba los corazones de su pueblo en el fuego de la adversidad. Él es el que lo hace. Dios, aun cuando no estamos en sus caminos y lo hemos aceptado, permite situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él. Porque Dios nos jala primero con cuerdas de amor. Porque la razón por la que tú llegaste en la situación difícil fue porque ya Dios te estaba llamando cuando todo estaba bien y tú dijiste: no, yo no necesito a Dios ahora. Ya Dios se había presentado a ti anteriormente. Entonces en la dificultad volviste en sí y dijiste: yo no puedo solo ni sola con esto. Déjame ir a la iglesia. Déjame buscar a Dios. Dios envió a alguien y tú por fin dijiste: sí, yo quiero. O de pronto nunca nadie te había hablado y tú fuiste uno de esos afortunados que dijiste: sí, yo quiero servirle a Dios, aunque todo me está yendo bien, porque tengo vacíos en mí. Así que Dios está probando tu corazón, porque estás a punto de recibir la promesa. Estás a punto de ver algo sobrenatural en tu vida. Dios está a punto de entregarte la manifestación, porque hace rato que Él envió la contestación a tu petición. Hace rato, desde que Él soltó la palabra, está a tu disposición. Pero tú tienes que salir del ciclo de queja. Tú tienes que cambiar tu vocabulario por un vocabulario de fe, por un vocabulario de reino. Cuando usted y yo escuchamos testimonios de gente de fe, no solo en la Biblia, sino en la vida real, hubo un antes y un después en esa persona antes de recibir la promesa. Y fue que ellos decidieron que porque sí le iban a creer a Dios. Y esa gente, la mayoría de veces, se tuvo que volver tan loca que aún sin ver nada tuvo que empezar a declarar y decretar: mi amor, yo te voy a ver en la iglesia. Mi amor, tú vas a predicar. Mi niño, yo te amo, pero Dios te ama más. Él te está llamando. Gente que tuvo que decirle a las deudas: hasta aquí llegaste.
gente que tuvo que hacer locuras en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo así? Deje de ser emocional. No. Cuando tu fe se activa dentro de ti, tu fe te mueve. Cuando tu fe se activa dentro de ti, tú no te puedes quedar callado. Cuando tu fe se activa dentro de ti, tus ojos espirituales se abren y tú dices: esto es lo que yo veo, pero esto no fue lo que Dios me prometió. Y Dios quiere que tú y yo nos levantemos y empecemos a ser movidos por la fe y no por el sentimiento ni nuestra situación o circunstancia. Si Dios nos está probando, ¿estás pasando la prueba? ¿O te vas a quedar 40 años como el pueblo de Israel peleando con lo mismo? Yo no estoy hablando de la salvación. Yo estoy hablando de ver la gloria de Dios en esta tierra. Yo quiero cuidar mi salvación con temor y temblor, pero siempre le he dicho a Dios: yo quiero ver el cumplimiento de tus promesas en mi vida. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Señor, ayúdame, porque yo no quiero que cuando yo muera sean mis hijos que lleguen a la tierra. Yo quiero llegar y que cuando yo llegue y ellos nazcan o ellos vivan, ellos ya estén caminando en la promesa que tú me diste. Porque Dios es tan fiel que si tú no quieres caminar en la promesa, que si tú no le crees, Él va a seguir siendo fiel y va a cumplir su promesa en tus hijos y en tus generaciones. Pero yo creo que aquí hay un pueblo que le cree a Dios y quiere ver la promesa en su vida y quiere ver la promesa en su casa. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Escuchaba a un testimonio de una mujer y lo compartía con alguien. Y esta mujer decía que ella estaba en un lugar comiendo con su esposo. Y su esposo se levanta y se va al baño. Y juntamente con ella estaban sus 2 hijos. Y de la nada todo se pone oscuro. Oscuro. Y aún ella sabía que sus hijos estaban ahí, pero todo estaba oscuro. Y dice ella que en medio de esa oscuridad ella escucha una voz que le dice: ¿qué tienes para traerme? Y cuando ella escucha esa voz, en esa oscuridad ella ve un mundo girando. Y cuando empieza a ver el mundo, empieza a ver su vida. Y empieza a ver diferentes momentos en su vida. Y ella se da cuenta que lo único que ella tiene para darle al Señor son esos momentos en donde ella confió en Él y estaba aferrada a Él. Pero ella dice que esos momentos eran muy pocos, porque la mayoría de su tiempo ella lo había vivido quejándose. Ella lo había vivido en descontento con su vida. Y en ese testimonio ella dice: qué pérdida de tiempo. Y le decía: Señor, porque ella creía que se iba a morir, permíteme volver,
para que cuando me presente delante de ti tenga más para darte. Y es un testimonio tan simple, pero creo que si analizamos nuestras vidas, perdemos tanto tiempo con ansiedades, con quejas. Y Dios está buscando adoradores. ¿Hace cuánto no decimos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Adoradores que le adoren en su trabajo, en su casa, donde quiera que estén. Dios, cuando tú y yo lleguemos a su presencia, nos va a decir: ¿qué tienes para darme? Así que este es el secreto. Y voy a leer algo muy largo que se encuentra en Hebreos 11, del versículo 1 en adelante. Y yo solo quiero que pongan atención. Si no tiene su Biblia, léalo ahí en las pantallas. Hebreos 11, del 1 en adelante. Para concluir. ¿Lo tienen? Amén. Hebreos 11, del 1 en adelante. Amén. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Esto es por fe. Este caminar es por fe. Sin fe es imposible agradarle, pero no solo es imposible agradarle. Sin fe es imposible ver la mano de Dios, ver las promesas. Si tú estás aquí sin fe, estás perdiendo tu tiempo, porque no vas a ver lo que esperas ver.
Fue por la fe de estos hombres y de estas mujeres que ellos pudieron ver el cumplimiento de la promesa. Pero nosotros muchas veces ponemos como excusa: Dios me entiende. Sí, Dios te entiende, pero Dios no puede obrar sin tu fe. Job, la mayoría han escuchado de la historia de Job. Yo creo que aquí no hay nadie que ha pasado por algo como Job, donde se le murieron todos los hijos, él era rico, y la riqueza en aquel tiempo era representada en ganado. Le robaron y le mataron el ganado, lo perdió todo. Su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Todos lo dejaron. Sus amigos le decían: no, tú tuviste que haber hecho algo mal. Eso no le pasa a alguien porque sí. Y aparte de eso, tenía una de las peores enfermedades: lepra. Ese hombre le picaba todo, y le picaba tanto que se tenía que rascar, y vivía con llagas. Y dice la Biblia que habían gusanos en sus llagas ya. Pero miren, él dice: Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Un hombre que el Dios mismo lo llamó justo. Él dice: me probará y saldré como el oro. Tú tienes que estar dispuesto a ser probado por Dios para salir como el oro. Ya basta de que yo soy así, de que Dios me conoce. Si Dios está permitiendo que veas áreas de tu vida que no son agradables, es porque Dios te está diciendo: es tiempo de reconocer que tienes que cambiar. Tú no vas a poder cambiar solo, pero tráelo a mi presencia. Tráelo a mi presencia. La fe que no ha sido puesta a prueba no puede crecer. El corazón que no ha sido puesto a prueba no puede ser encontrado limpio y puro delante de Dios. Y dice Job 1:2: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Porque qué bueno es cuando Dios nos bendice, cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, tú tienes que seguir adorando a Dios. Tú tienes que seguir creyendo. Si alguien te trató mal, si alguien que te defraudó, Dios no defrauda. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Así que Dios está formando vasijas de honra, vasijas útiles. Dios está permitiendo los procesos que tú estás pasando para levantar a otros, para que tú puedas hablarles a otro de la fidelidad de Dios. Recuerda que tú y yo estamos aquí como obreros, como embajadores. Ya Dios te salvó. Ahora Dios quiere usarte para esparcir su reino. Aún Pablo reconocía que todas sus aflicciones eran para predicar la palabra de Dios. Y Dios sigue siendo fiel. No escuches la voz del enemigo. Dios te prueba, pero no te tienta. Quiero clarificarlo. Porque hay veces pensamos que cuando vienen tentaciones para el pecado es Dios. No.
Dios te prueba. Él permite situaciones para que tú puedas ver qué áreas en ti todavía tienen que cambiar. Pero Él no te tienta. Él no te va a llamar al pecado. Siempre que tú veas que hay algo que te está llamando al pecado, repréndelo y corre, que ese no es Dios. Dios no te llevó a ese lugar. Dios no te trajo a esa persona. Dios no te llevó a ese trabajo. Cuidado. Y aférrate a Dios. Soporta el proceso. Persevera. Porque Dios lo va a hacer. Pónganse de pie. Aleluya.